Hasta ahora hemos hablado del sistema nervioso central como si estuviera surgido de la nada, que siempre estuviera ahí. En realidad hay un proceso de desarrollo del mismo, algo que se denomina ontogénesis del sistema nervioso central. La parte más relevante de la ontogénesis o desarrollo del sistema nervioso central involucra la formación de estructuras más cefálicas en el organismo en desarrollo que surge a partir de lo que se denomina una placa neural. Vamos a ir a verlo en detalle, pero hay unas estructuras más cefálicas del embrión, del sujeto en desarrollo, que primero tienen esta forma más plana, es decir, una placa, la cual se va doblando entre sí, digamos, se va enrollando y va formando un tubo. Ese tubo o tubo neural se cierra tanto en la parte más cefálica, más superior, o más caudal, más inferior, y va generando abultamientos. Hay diferentes fases, una fase de 3 abultamientos, una fase de 5 abultamientos, y cada uno de esos abultamientos va a terminar formando las diferentes partes del sistema nervioso central que hemos ido hablando hasta ahora: el cerebro, el tallo cerebral, el tronco, el bulbo, la protuberancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? A su vez, hay una partecita del tubo neural que no se cierra, sino que va formando unas células aisladas en la parte más cefálica, que se denominan cresta neural, que van a ir delimitando las fibras somáticas, viscerales, los pares craneales y otros elementos. Vamos a ir a ver ahora ese proceso en más detalle. Cuando se unen óvulo y espermatozoide, se forma una célula compuesta a partir de dos células que se denominan huevo o cigoto. Luego ese huevo o cigoto se va a empezar a subdividir, es decir, de tener dos células pasa a tener cuatro, de cuatro pasa a tener 16 y así sucesivamente. Una característica interesante hasta el momento es que cada una de estas 16 o 64 células o lo que sea, son exactamente iguales una a la otra, es decir, no hay una diferenciación de las mismas. Llegado el momento de la blástula, es decir, hay diferentes momentos, ¿no? La blástula es esta tercera estructura que estamos viendo ahí, que es un momento, no me acuerdo si tiene 164 o cuántas células en ese momento, que es como una pelota de fútbol que es vacía en su interior, es decir, tiene una corteza, aquí podemos ver un corte, una sección transversal de la blástula, y tiene una sección interna totalmente vacía. En un momento determinado, estas células que hasta el momento están que no tienen diferencias entre sí, empiezan a formar tipos celulares diferentes. Perdonen las pausas, a veces me tomo un mate, ¿sí? Estos tipos celulares diferentes se denominan ectodermo, endodermo y mesodermo. Cada uno de los mismos va a dar lugar a diferentes partes del cuerpo. El ectodermo particularmente es el que va a dar lugar al sistema nervioso central. En un momento determinado el ectodermo genera un proceso de gastrulación o invaginación, que es esto que estamos viendo en este sector, que es como que se tuerce sobre sí mismo y se mete para adentro de esta bola, que es la blástula de esta bola que está vacía por dentro. Este proceso de gastrulación e invaginación es el que va a dar lugar a la formación del tubo neural. Aquí lo vemos otra vez y con algún detalle particular de qué es lo que van a dar lugar cada uno del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Ya habíamos aclarado que el ectodermo iba a dar lugar al sistema nervioso, el endodermo va a dar lugar a algunos de los órganos internos, como el hígado y los pulmones, y también al revestimiento de la piel y del intestino, tanto que el mesodermo dará lugar a la sangre, a los riñones, etc. Aquí a mí me interesa mucho no solamente mostrar esquemas o versiones dibujadas de los procesos que estamos viendo, sino que también es interesante a veces mostrar
fotos reales, ¿no? Lo hemos visto con la médula, con el cerebro. Aquí vemos el proceso de qué es lo que pasa en el desarrollo embrionario en sapos. Antes de que se dé, lo que estamos viendo aquí es el huevo cigoto conformado a partir de la unión de huevo y espermatozoide, de huevo y espermatozoide, antes de que se dé el clivaje. El clivaje es este proceso por el cual este huevo cigoto original se va dividiendo en 2, en 4, en 16, en 164 células. Fíjense cómo rápidamente, a partir del clivaje, tenemos esta formación en células que son exactamente unas iguales a las otras y que van formando, como acabamos de mencionar en este caso, esta blástula, que es esta especie de pelota de fútbol o de rugby, de lo que corresponda, que tiene las células al costado y es totalmente vacío en su interior. Aquí ya está claramente delimitado no solo la blástula vacía en su interior, sino que ya podemos ver que algunas de las células empiezan a diferenciarse entre sí. Aquí ya está claramente delimitado lo que es ectodermo. Estoy marcando en rojo. Vamos a marcar en amarillo el mesodermo. Y en verde voy a marcar las células endodérmicas. Me salió otra vez en amarillo, disculpe. Pero queda claro que en este momento esta célula original, formada a partir de mamá sapo y papá sapo, se fue multiplicando primero la célula y luego formó esta blástula totalmente hueca, esa era la palabra que no me salía, hueca en su interior, y luego esta célula hueca empezó a formar grupos celulares diferenciados. El grupo celular, que es el ectodermo, que está formado por esta corteza que vemos aquí, finalmente se va a meter para adentro, como yo le dije, se va a invaginar ahí adentro y esa invaginación va a dar lugar a la formación del tubo neural. Una vez que está formado el tubo neural, tenemos una etapa de tres procesos, por lo cual tenemos una cabecita, la parte más cefálica del tubo neural, que es el prosencéfalo, la parte más medial es el mesencéfalo y la parte más caudal, más inferior, es el denominado romboencéfalo. La parte final, lo que queda de esta etapa de los tres procesos del tubo neural, es lo que finalmente va a ser convertido en médula espinal. Recordemos que el tubo neural propiamente dicho es el que va a dar el sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso periférico va a quedar delimitado a partir de esos crestas neurales, que son como dos grupitos de células que quedan justo por fuera del tubo neural una vez que éste se ha invaginado y se ha cerrado. A su vez, lo que queda como justo al medio del tubo, como si fuera un agujerito, lo que ha quedado vacío de esa blástula que estaba totalmente vacía, esa luz del tubo neural va a formar el sistema de los ventrículos. Finalmente, la etapa de los 5 procesos, todo esto es a lo largo del tiempo, ¿sí? Una vez que se va desarrollando el organismo en desarrollo, valga la redundancia, la etapa de 5 procesos está formado. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Telencéfalo es un sinónimo de corteza cerebral. Es decir, que el telencéfalo, que a su vez surge del prosencéfalo, es esta capa muy fina que forma lo que conocemos como corteza cerebral o sustancia gris. El diencéfalo, en tanto, es lo que conocemos como tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo no se divide y sigue siendo el mesencéfalo que conocemos en el tronco cerebral, es decir, estas dos columnas que permiten conectar tronco cerebral y en última instancia médula espinal con el tálamo y con la corteza y con el cerebro propiamente dicho. Y luego tenemos metencéfalo, que es sinónimo de protuberancia, y mielencéfalo, que es sinónimo de bulbo raquídeo. Aquí tenemos todo lo que acabamos de nombrar de una manera bastante más esquemática, que debería ser muy simple para ustedes para entenderlo. Pero ahora me voy a detener un segundito en el próximo slide
a dar un consejo más general acerca de las formas de estudio de esta materia, ¿no? Bueno, puse el video porque quiero que vean mis expresiones mientras les cuento esto. Lamentablemente me da toda la luz de atrás, por lo tanto hay mucho brillo, pero antes de seguir creo que es importante que vean que cada tema en realidad está relacionado con el otro. O sea, si yo entiendo tronco, corteza, ganglios basales, médula espinal como un todo y lo voy entendiendo, voy a entender cómo se manda información motor y se recibe información sensorial de los sentidos y va pasando por cada una de estas estructuras. Y luego eso me va a servir para entender la función de las estructuras. Si yo entiendo cada cosa por separado, esto es tronco, esto es cerebelo, y no lo entiendo en un todo, va a ser muy difícil que yo adquiera la información. Esto debería ser aún más claro ahora que estamos viendo este proceso de ontogénesis, del desarrollo del sistema nervioso central. Si yo entiendo la ontogénesis, la blástula, el ectodermo, el endodermo, el tubo neural, la etapa de los 3 procesos y los 5 procesos con palabras independientes, va a ser muy difícil entender eso. Ahora bien, si yo entiendo que todo ese proceso de ontogénesis que acabo de escribir, en última instancia, me termina de armar ese cerebro adulto que vimos al principio, yo voy a ir poniendo los diferentes patitos en fila, llamémosle de alguna manera, ¿sí? Bueno, aprovecho que estoy con la cámara prendida aquí, la dejo prendida y sigo explicando lo que vamos a hacer. Una buena pregunta es, ¿de dónde vienen todas estas neuronas que arman los 3 procesos primero y los 5 procesos después? ¿De dónde viene ese abultamiento que termina formando la corteza cerebral? Alguien lo tiene que proveer, hay material físico, las neuronas son elementos físicos. ¿Ven esa foto que están ahí arriba? Que las voy a marcar ahora. Esto es, creo que es Long Beach, Estados Unidos, ya por el año 30, y esto es en los años 80. Hay un montón de cemento que se tuvo que llevar para formar esas ciudades que están viendo ahí. De la misma manera, hubo un montón de neuronas que hubo que mandarlas para formar prosencéfalo, romencéfalo y todo eso. ¿De dónde surgieron esas neuronas? Pues bien, de la parte más inferior del tubo neural, de lo que se conoce como el espacio subventricular. Recuerden que la luz, si este es el tubo neural, digamos, de la parte de acá, más de abajo, ¿sí? Del espacio subventricular, el ventrículo, recuerden, es la luz que quedó, el espacio vacío que quedó al medio, muy chiquitito, de ahí van a empezar a subir, como subiendo por el termo, van a empezar a subir todas las nuevas neuronas que se denominan neuroblastos. ¿Y cómo van a hacer para subir? Porque es muy difícil, digamos. Bueno, va a haber como andamios colgados por el tubo neural. Acá está mi dedo. Va a haber como andamios que lo van a permitir que las nuevas neuronas se vayan trepando y vayan llegando a su destino. Esos andamios están formados no por neuronas, sino por otro tipo de células nerviosas que hasta ahora no hemos visto, que se denominan glías. Hay una glía radial, una glía que se llama glía radial, que pertenece a una familia de glías que se llama astrocitos, que sirven de esto, de andamios o de autopistas. Aquí lo vemos. Y esto es como si fuera el tubo neural desarmado. Si el tubo es una hoja, yo lo desarmo la hoja y lo que estamos viendo ahí en este sector es esa hoja desarmada. Pues bien, la hoja tiene todo como esas autopistas, que son glías, y las nuevas neuronitas van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Cómo saben cómo subir? Bueno, recuerden que cada neurona y cada célula del cuerpo tiene ADN, tiene información genética. Y esa información genética le permite saber, tiene toda la información para que esa neurona se transforme, para que esa célula se transforme o en una célula hepática, o en un leucocito, o en una célula nerviosa. Y la glía radial, a su vez, tiene proteínas que sirven como si fueran semáforos. De hecho, hay algunas proteínas que se llaman semaforinas, que le van diciendo, subí, 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 seguí, 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 párate, párate, hasta acá llegaste. ¿Sí? Y de esa manera, por lo tanto, las nuevas neuronas, van subiendo y llegando hasta donde deban llegar. Esto lo vamos a ver más adelante, va a haber una clase específica de corteza cerebral donde vamos a entender un poco más de esto, pero es muy importante este tema, es muy importante que lo vayan viendo. Y de esta manera se va configurando el cerebro que todos conocemos, en el cual cada parte del cerebro
hace cosas levemente o a veces dramáticamente diferentes al resto del cerebro. Por ejemplo, la visión está en el lóbulo occipital. ¿Sí? La función de la visión. Hay neuronas ahí que se preocupan específicamente de procesar información visual. El cerebelo, en tanto, trabaja fundamentalmente con coordinación motora, regulación de la postura, regulación del equilibrio. Bueno, y ahí van viendo esto. Lo que estoy marcando ahí es la cisura central o de Rolando. De la cisura central de Rolando para atrás tenemos todo el procesamiento de las sensaciones y de la información somatotestésica, la corteza parietal. De Rolando para adelante tenemos el lóbulo frontal que se encarga ya sea del movimiento propiamente dicho, de mover esos músculos que me permiten hacer eso, o del planeamiento y la regulación de los planes motores que a su vez regulan las conductas motoras. En ese sentido, fíjense que algo de lo que decían los frenólogos que veíamos al inicio de la clase es cierto. Diferentes partes del cerebro hacen diferentes cosas. Obviamente es mucho más complicado de lo que creían los frenólogos, ¿no? Vamos a introducirnos a una nueva parte. Hasta ahora hemos ido de lo macro y de a poquitito nos hemos ido metiendo en lo micro. Hemos ido viendo el cerebro desde afuera, hemos ido viendo las diferentes estructuras que lo componen. Y ahora, finalmente, nos vamos a meter en lo que se denomina la unidad básica y funcional del sistema nervioso central, que es la neurona propiamente dicho. La neurona es en realidad una célula igual que cualquier otra del cuerpo humano, o mejor dicho, no igual, pero comparte muchos atributos con todo el resto de las células del cuerpo humano. Tiene algunas características particulares que la hacen muy probable o muy propensa, o que facilitan, mejor dicho, sería la palabra, que transmita información, que se excite eléctricamente y que eso le permita transmitir información, usualmente información de tipo química, mediante mensajeros químicos a otras neuronas. Está formada por un cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal es todo esto que estamos viendo aquí, que contiene, es el centro de comando de la neurona, contiene la información genética, le dice qué tiene que hacer, tiene toda la producción de energía de la neurona, tiene toda la producción de las paredes celulares que están aquí, de todas las membranas, y usualmente morfológicamente está formado por este redondel, que es el cuerpo, y por estos bracitos que son las dendritas. Esa es la manera típica que tiene una neurona de formar su cuerpo neuronal. El resto de la neurona está formado usualmente por este filamento largo que se denomina axón, el cual muchas veces, no siempre, pero muchas veces, está recubierto por una vaina, por una envoltura de grasa que se denomina mielina. Esta mielina está provista por las células de gliales o de soporte, que son las células, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Estas células proveen esta vaina de mielina que, como ustedes ven, no es entera, sino que está cortada. Cada tanto hay unas partecitas sin mielina. Esas partecitas sin mielina son unas secciones que permiten la conducción saltatoria del estímulo nervioso, que es algo que vamos a ver a continuación. Alguna gente le llama nódulos de Rambier a esas secciones sin mielinizar. Finalmente, la neurona termina en una sección terminal, que también algunos le llaman telendrón, que es usualmente la que se conecta con otras neuronas, en lo que son sinapsis axodendríticas. ¿Por qué? Porque casi siempre estos axones que ven ahí se conectan con las dendritas de otra neurona. La neurona que hemos descrito hasta el momento es la denominada neurona multipolar, que la pueden ver en este caso claramente aquí, que tiene todos estos conjuntos de dendritas, el somo en forma bien grande, el axón, un solo axón que va y que tiene unos cuantos ramas que se desplazan hacia el final, formando esto que en algunos libros de texto van a encontrar como no lo voy a escribir porque me va a salir mal, telendrón, pero que es básicamente el extremo más distal del axón que permite conectarse con otras neuronas. Sin embargo, esta que se repite aquí es
solo uno de los tipos diferentes de neuronas que hay, en este caso una neurona de tipo multipolar. Otro tipo de neurona que ya hemos visto previamente es la neurona de tipo bipolar. No sé si lo recuerdan, a esa neurona de tipo bipolar es la que dijimos que estaba en los ganglios de la raíz dorsal o posterior de la médula espinal. Habíamos dicho que este ganglio, recuerden que estaba la médula espinal con su formita de mariposa y en la raíz posterior, de la raíz ventral o anterior, ingresaban la parte motora. De la raíz posterior o dorsal era todo lo sensitivo. Y las neuronas que tomaban información de la piel se metían en un masacote de otras neuronas que también llegaban hasta ahí, que era algo que se llamaba ganglio, y ese ganglio a su vez se metía adentro de la médula espinal. Pues bien, cada una de las neuronas que hacen ese recorrido son neuronas de tipo bipolar. El soma se mete en el ganglio y cada una de las manitos, llamémosle esta y esta, una se mete en la piel y la otra se mete en la médula. Disculpen, es esta la que estoy hablando ahora, la bipolar que está acá. Esta que está al medio, donde estoy haciendo esta X, es una neurona de tipo bipolar. Las neuronas, repito para que no haya confusión, las neuronas unipolares son, por ejemplo, las que están en los ganglios de la raíz sensitiva o dorsal de la médula espinal. Las neuronas bipolares no tienen como un cuellito entre el soma y las dos prolongaciones axonales, sino que de un lado sale un axón y del otro lado sale otro. Esto los hace muy útiles cuando tienen que conectar un núcleo con otro núcleo y sirven, llamémosle, como estaciones de relevo en diferentes fibras o circuitos. En ese sentido, la vía visual está compuesta por muchas estaciones de relevo, desde la retina hasta pasando por el nervio óptico y hasta el lóbulo occipital, pasando por el tálamo, por el núcleo geniculado. Pues bien, en uno de esos tramos, digamos, de la vía visual, hay neuronas de tipo bipolar. Una buena pregunta es, ¿cómo hacemos para visualizar estas neuronas? Ya que si uno corta el cerebro, lo único que va a ver no va a haber nada, va a haber una sustancia gelatinosa en la cual no se va a poder observar nada. Ahora bien, hay diferentes formas de teñir el sistema nervioso central para poder ver estas neuronas. Una de esas formas de visualización está formado o se realiza a partir de una tintura que se denomina tintura de Golgi. ¿Por qué traigo a colación esto? Pues bien, porque Camillo Golgi fue un científico italiano muy importante y hay en su honor también no solo está la tintura de Golgi que la creó él, sino también se han clasificado a las neuronas como Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Las neuronas de Golgi tipo 1 son neuronas muy largas que permiten la conexión entre diferentes partes del cerebro, y la de Golgi tipo 2 son neuronas muy cortitas que conectan partes bien cercanas del cerebro entre sí. Otro concepto importante que me quiero recordarles en este momento es de transporte rápido y transporte lento. Por dentro de la neurona, particularmente desde el soma y hasta el botón terminal, hay que llevar materiales. Por ejemplo, supónganse que de repente la neurona se hace muy grande, ¿no? Una neurona que era así de cortita, de repente se hace así de larga. Pues bien, todo este material acá fue llevado. Hubo motores como camiones que fueron llevando los pedacitos de membrana para que se hiciera un poquito más larga, un poquito más larga, un poquito más larga, un poquito más larga, un poquito más larga. ¿Cómo se hace eso? A partir de dos vías principales de transporte rápido y transporte lento. Hay motores que se van moviendo a partir de unas autopistas, que son proteínas, que van llevando, en este caso, en este ejemplo que acabo de mencionar, van llevando componentes estructurales de la neurona, como es partecitas de membrana. Pero también pueden llevar nutrientes o, obviamente, recuerden que la parte final del axón es donde se da la neurotransmisión. Por lo tanto, los neurotransmisores que son producidos en su mayor parte, por ejemplo, algunos neurotransmisores son producidos en el soma, tienen que viajar hasta el botón terminal.
eso se hace mediante transporte. Lo que podemos ver ahí es nuevamente algunos ejemplos que acababa de mencionar previamente de los distintos tipos de neuronas. Recuerden, multipolar, unipolar, bipolar y la célula piramidal, la clásica, es en realidad una vertiente de la multipolar. Aquí estamos viendo, ahora que ya hemos recorrido los diferentes componentes que tiene el sistema nervioso central, mejor dicho, las neuronas que posee el sistema nervioso central, podemos visualizar todo esto en conjunto. Esta es una neurona multipolar en la cual vemos el soma y es como si lo hubiéramos abierto al soma del cuerpo celular y adentro vemos las diferentes organelas que hay en él. Vemos el núcleo propiamente dicho junto con el nucleolo, que es donde está la información genética. Luego vemos mitocondrias, vemos retículo endoplasmático liso y rugoso, que es donde se producen las proteínas y donde se llevan. Vemos el aparato de Golgi en este caso, que es donde se da el empaquetamiento de las proteínas y finalmente se les añade, por ejemplo, un grupo de azúcar y se convierten en glucoproteínas, o un grupo de minerales y se convierten en mineralproteínas, etc. Luego tenemos el axón, y nótese en este caso en azul, la vaina de mielina que la recubre, con los espacios que son los nódulos de Ranvier. Fíjense que en varias partes tenemos en anaranjadito otra neurona que está haciendo contacto con esta neurona principal que tenemos nosotros. Como en este caso es el axón de otra neurona que está haciendo contacto con el soma de nuestra neurona, a esta sinapsis la llamamos axosomática. Ahora bien, cuando nuestra neurona, esta neurona grande que estamos viendo acá, hace sinapsis con otro axón de otra neurona, ese tipo de sinapsis es axoaxónica. Entonces nos queda axosomática, axoaxónica y también tenemos una sinapsis axodendrítica. Cuando el axón, que es básicamente lo mismo que la axosomática. Voy a hacer ahora un rápido recorrido por las organelas que hay dentro del cuerpo celular. Esto es algo que probablemente ya lo hayan visto en la materia de biología, porque como hemos dicho al inicio, las células nerviosas no son totalmente diferentes, ni mucho menos, que las células que hay en cualquier otro lugar del cuerpo. En ese sentido, el núcleo de la neurona posee el material genético, el ADN, que es, como dice ahí, una molécula lineal que está fuertemente asociado a proteínas e histonas. A su vez, este núcleo posee algunos poros por donde puede entrar y salir esa información genética. Y las neuronas son células eucariotas, que son más grandes que las procariotas. Un elemento importante de todas las neuronas y de todas las células en general es la membrana celular. La membrana celular es el límite que hay entre cada célula y el exterior. Y en ese sentido, tiene que ser una membrana limitante que no deje pasar información o no deje pasar mucha y permita delimitar el interior y el exterior, pero también debe tener formas de comunicarse con el exterior, para traer nutrientes, si es una neurona, para mandar neurotransmisores, y también en el caso de la neurona, para poder excitarse. Vamos a ver que la característica principal que tienen las neuronas es su capacidad de generar un impulso eléctrico que la atraviesa, que la recorre como si fuera una ola que va pasando. En ese sentido, la membrana es selectivamente permeable. ¿Y cómo son las membranas? Bueno, ¿y cómo es la membrana de una neurona? Usualmente se denomina al modelo que permite entender cómo es la membrana un modelo, un mosaico fluido o una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque son dos grupos de fosfolípidos, es decir, de unas unidades moleculares que se llaman fosfolípidos, es decir, que tienen una cabeza de fosfato, aquí lo pueden ver.
voy a marcarlo, una cabeza de fosfato y una colita de lípido. Y estos fosfolípidos se acomodan de manera tal, uno contra el otro, y las colas de las colas de lípidos una contra la otra, y los grupos fosfatos en forma más polar, formando estas paredes que estamos viendo aquí. A su vez, necesitamos, si fuera solamente de esta manera, la membrana sería totalmente impermeable y no dejaría pasar nada. Y yo necesito dejar pasar sodio, potasio y otros elementos para de esa manera poder generar los potenciales de acción que veremos más adelante. Y efectivamente, de esa manera tenemos proteínas. Algunas proteínas están solamente en la parte de afuera de la bicapa lipídica, como es el caso. Pero otras proteínas son transmembrana, como esta que ven ahí. Pasan todo el ancho de la membrana y forman canales que son los que permiten que entren y salgan otras sustancias como sodio, potasio, cloro. Algunos de esos canales están siempre abiertos y otros están cerrados y sus puertas se abren frente al ligando, es decir, cuando hay otra sustancia dando vuelta. Una droga, por ejemplo, una droga terapéutica que lo abre y lo cierra es un anestésico, por ejemplo. Y también se abren o cierran frente a voltaje. Una cosa que quiero que tengan muy presente es, una buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la membrana celular es así? ¿Por qué una bicapa lipídica y no es un cuadrado lipídico o un círculo? ¿O por qué están los grupos fosfato mirando para adentro y o sea, para dentro de la célula y para fuera de la célula? ¿Y por qué están las colas lipídicas enfrentadas entre sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es de otra manera? Pues bien, imagínense, o sea, primero tengamos en cuenta que la neurona está en un medio muy acuoso. El cerebro está compuesto por mucha agua. Y es como si fuera un balde. Imagínense que en el balde ustedes agarran los fosfolípidos, un manojo de fosfolípidos, y lo tiran al balde. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Que los lípidos son totalmente hidrófobos, es decir, no les gusta el agua. En cambio, los grupos fosfatos tienen apetencia por el agua. Entonces, espontáneamente, sin que, entre comillas, nadie les diga, sin ningún elemento de voluntad, simplemente por estos principios de autoorganización, los grupos fosfato se ponen en los extremos más polares de la membrana. Y los grupos lipídicos ponen, llamémosle, colita contra colita entre ellos y se protegen lo más que pueden del agua. Es decir, el modelo de mosaico fluido de bicapa lipídica es una consecuencia necesaria de estas propiedades de apetencia y evitación del agua que poseen los componentes de la propia membrana. Rápidamente, porque ustedes ya lo vieron, vamos a hacer un repaso de las diferentes organelas que hay dentro de la neurona. La más importante probablemente sea el núcleo. El núcleo tiene todo el componente genético de una neurona que le dice qué debe hacer, qué no debe hacer, qué tipo de proteínas tiene que generar, qué funciones tiene. Y como ya dijimos antes, el núcleo tiene poros que le permiten, por ejemplo, mandarle esta información genética fuera de la célula e informar a los ribosomas qué tipo de proteínas tienen que hacer, entre otras cosas. Como acabamos de decir, disculpen si hay ruido a mate, que estoy tomando mate, como acabamos de decir, los ribosomas reciben esta información genética del ADN, reciben ARN, es decir, reciben no el ADN entero, sino una media hebra de ADN con información acerca de qué tipo de aminoácidos deben engarzar entre ellos y por lo tanto qué tipo de proteínas deben preparar. A su vez tenemos retículo endoplasmático liso y rugoso. El rugoso es donde están los ribosomas y el liso es aquel que está libre de ribosomas. ¿Sí? Es muy importante, otra de las organelas es el complejo de Golgi, ya que es el lugar donde finalmente se reciben todos estos productos generados en los ribosomas, todas las proteínas, las proteínas están a su vez en vesículas, y el complejo de Golgi las termina. Lo que se dice es como un centro de empaquetamiento que termina de armarlas bien
y las corta, le saca algunos pedazos iniciales y finales que en realidad son solo señales para que la proteína se empiece a hacer o deje de hacerse, y se le agregan otros compuestos como lípidos, azúcares, y así se arman glicoproteínas y otros elementos. Esto no lo vamos a pasar, esto también lo vamos a pasar. Esto sí es importante, tiene que ver con que hay algunas organelas muy interesantes que son los microfilamentos, los microtúbulos, que son básicamente todo el citoesqueleto de la célula. La célula nerviosa necesita tener una forma determinada, necesita tener un esqueleto. Y también necesita tener algo que hablamos antes, que son estas autopistas que llevan materiales desde el soma por todo el axón y hasta el botón terminal. Pues bien, esto se forma con un citoesqueleto que está formado por tres grandes tipos de estructuras: los microtúbulos de tubulina, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Algo de esto ya hablamos, y yo les anticipé que si uno corta un cerebro, solamente va a observar una materia gelatinosa, informe, que uno no tiene mucha idea qué es. Por lo tanto, una buena pregunta es: ¿cómo hago para ver cómo es la célula, qué forma tiene y qué hace la célula? Para eso hay que primero sacar el cerebro y fijarlo, es decir, aplicarle un fijador, casi siempre algún producto derivado del formaldehído, por ejemplo, algún producto que retire toda la vascularización, que impida que se sigan produciendo procesos metabólicos y que lo fije, que haga que esa gelatina sea algo duro. ¿Y para qué? Para que yo lo pueda cortar. Y luego cuando yo corte esas rebanadas van a seguir siendo casi transparentes. ¿Cómo hago para ver esas neuronas que están ahí y que en realidad son transparentes, que yo no las puedo ver casi? Pues bien, a lo largo de muchos años, mucha gente ha ido desarrollando unas tinturas, en principio parecidas a las tinturas que se aplican en el pelo, pero esas tinturas lo que hacen es permitir ver todas estas cosas que hemos estado hablando durante la clase. La tintura de la izquierda, esa de color más dorado, más de tipo oro, es la famosa tintura de Golgi. La tintura de Golgi lo que hace es teñir toda la célula, la neurona, las dendritas, los axones. Así que es muy importante para saber qué forma tiene una neurona. Si yo quiero saber si la neurona es unipolar, bipolar, multipolar, pues bien, uso una tintura de Golgi. Y por razones que al día de hoy se desconocen, Golgi, la tintura de Golgi, tiñe una en 1.000.000 de neuronas que hay en un sector determinado del cerebro. Eso es algo muy ventajoso, porque si tiñera todas las neuronas que hay en una parte, yo vería todo un manojo negro, ¿no? Un entramado negro. Pero como tiñe una cada tanto, yo de esa manera puedo ver con claridad todas las partecitas de esa neurona. La de la derecha, la fotografía de la derecha, la de azul, es la tinción de Nissl. La tinción de Nissl, a diferencia de la de Golgi, no tiñe todo el cerebro, discúlpenme, toda la neurona. Tiñe solamente los cuerpos neuronales. Eso es muy interesante porque nos permite teñir solamente sustancia gris y nos permite ver la arquitectura de una determinada parte del cerebro. Nos permite ver cómo son las capas de la corteza, por ejemplo, o cómo son los ganglios basales que están ahí. Nos permite ver cómo se apiñan entre sí los somas para formar núcleos determinados del cerebro. Ahora bien, si yo en lugar de querer ver cómo es el cerebro, qué estructura tiene, quiero ver la función de las neuronas, debo utilizar otro tipo de técnica de visualización. La técnica de visualización por excelencia para ver actividad funcional del cerebro es la denominada inmunistoquímica. Recuerden que la mayoría de los productos de una neurona son proteínas. Por lo tanto, una forma muy sencilla de querer ver función de una neurona es ver qué tipo de proteínas genera. Yo podría tratar de ver si una neurona genera dopamina. Para ello utilizo esta técnica de inmunohistoquímica
que lo que hace es, a la neurona le tira arriba un anticuerpo que asume que lo que la neurona produce, la proteína, la proteína que la neurona produce es algo maligno, es un evento extraño que debe ser atacado por el sistema inmunitario. Por lo tanto, el anticuerpo se le pega a esa proteína que yo quiero ver si la neurona produce. Lamentablemente, este primer anticuerpo también sigue siendo invisible, por lo tanto es como no termino de resolver la cosa. Así entonces yo pego un segundo anticuerpo, todo esto está viéndolo aquí, ¿sí? Esta es la proteína objetivo que yo quiero tratar de ver, ese es mi primer anticuerpo. Y entonces le pego un segundo anticuerpo que reconoce el primer anticuerpo y ese segundo anticuerpo tiene una especie de banderita química que emite luz. Y como emite luz, yo la puedo ver debajo del microscopio. Este es un experimento que hicimos en nuestro laboratorio en el cual queríamos ver qué efectos tenía la exposición prenatal al alcohol sobre el nivel de actividad de la corteza prefrontal. Y lo que hicimos fue darles a una mamá rata alcohol o vehículo, agua, un grupo control, y luego a las crías les retirábamos el cerebro una vez que nacían y medíamos la cantidad de activación de una proteína que se denomina C-Fos. Esta proteína que es C-Fos marca cuán activo es la corteza prefrontal. Y en última instancia nuestra banderita química marcaba las neuronas que tenían C-Fos de negro. Entonces ven cada punto negro que ven ahí, tac, tac, todos esos puntos negros indican una neurona que está prendida y que está activa. Nótese que en todo y cada uno de estos cuadraditos es un pedacito de cerebro de una rata que fue expuesta, en este caso, a nada. Esta es una rata control común, que no tiene nada en particular. Nótese que tiene, qué sé yo, 40 o 50 puntos negros. Fíjense la cantidad de neuronas prendidas que hay en las ratitas que fueron expuestas al alcohol prenatal. Nada, ¿ven? Están casi vacíos. Este experimento, hecho a partir de inmunistoquímica contra C-Fos, nos permite ver que la exposición prenatal al alcohol baja el nivel de actividad espontánea en la corteza prefrontal. Este experimento fue hecho en mi laboratorio y específicamente lo realizó la doctora Fabio, que también es docente de la casa, trabaja en la cátedra de psicobiología experimental. A su vez, hay varias maneras de combinar las técnicas inmunistoquímicas entre sí. Yo cuando recién les mostraba eso, les decía que había algunas neuronas en corteza prefrontal que se activaban, pero yo no sé muy bien qué tipo de neurotransmisor producen esas neuronas. Ahora bien, si yo a mi anticuerpo de C-Fos le añado otro anticuerpo que se pega a algo que se llama tiroxina hidroxilasa, la tiroxina hidroxilasa es el precursor de la dopamina. Por lo tanto, ahora todas las neuronas que sean negras y rojas, ¿por qué negras y rojas? Porque el anticuerpo contra C-Fos tiñe para negro y el anticuerpo para tiroxina hidroxilasa tiñe para rojo. Todas las neuronas que tengan esa doble coloración no solamente yo las voy a poder ver y voy a decir, ah, se activó esa neurona, sino voy a poder decir, se activó esa neurona y esa neurona es dopaminérgica. Bueno, el profesor Bermejo en su clase va a hablar más de esto, pero quiero adelantarles un poco, hacer un breve repaso de que aparte de las neuronas tenemos también células gliales, células de soporte que brindan, como acabo de nombrar, soporte, aislamiento del sistema nervioso central, recaptan también productos de la activación del sistema nervioso. Cada vez que hay potenciales de acción se libera un montón de potasio al espacio extracelular. Alguien tiene que levantar ese potasio del espacio extracelular porque si no está alterando la homeostasis del sistema nervioso central. ¿Quiénes hacen todo eso? Los astrocitos. Los astrocitos no son neuronas, sino son células gliales, que aparte de hacer estas funciones que acabo de nombrar, de sostén, de hacer tabiques en el cerebro, de levantar el potasio, también, por ejemplo, ayudan a formar algo que se denomina la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que se forma, como acabo de nombrar, a partir de la unión de los astrocitos con
la vascularidad del cerebro con los vasos sanguíneos, con los capilares, y forman uniones muy fuertes que separan el cerebro del resto del organismo. Eso, en conjunto con la actividad inmunitaria, forman un campo inmunitario bastante privilegiado del cerebro. Bueno, y aparte hay bastantes más células gliales que trabajan también soportando diversas actividades en el sistema nervioso central, como la célula de Schwann. Acá vamos a nombrar ya los astrocitos, no lo voy a nombrar tanto. Recuerden, otra función de los astrocitos es formar la glía radial, que permite que por ella vayan las nuevas neuronas durante el proceso de organogénesis que nombré antes. Habíamos nombrado las células de Schwann también como células gliales. Las células de Schwann son las que cumplen la función de recubrir las neuronas de mielina en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, las que realizan dicha tarea son los oligodendrocitos. Y cada vez que hay algún tipo de proceso inmunitario en el sistema nervioso central, que hay algún cuerpo extraño, que hay una cicatriz, ¿quiénes participan en la respuesta inmune? La microglía. La microglía tiene una función fagocitaria. Va allí, empieza a deglutir aquello que ha quedado muerto debido a la función inmunitaria, o, si no, también libera algunas proteínas que se denominan citoquinas, que disparan la respuesta inmunitaria, disparan respuestas, por ejemplo, de fiebre, de temperatura, entre otros elementos.